Mi nombre es Elena y, hasta hace 3 meses, mi vida en el barrio de Chamberí parecía sacada de uno de esos anuncios de aceite de oliva virgen extra. Marco, mi marido, era el tipo de hombre que hacía que las cosas parecieran fáciles. Italiano de origen, aunque llevaba 20 años en Madrid. Con esa sonrisa que empezaba en los ojos y ese punto de despreocupación que te hacía creer que el mundo siempre iba a ir bien. Vivíamos en un tercero con ascensor en la calle de Almagro. No era el piso más grande del mundo, pero tenía techos altos, molduras de escayola y una terraza diminuta donde los domingos comíamos hasta que el sol se escondía detrás de los edificios de enfrente. Él trabajaba en Import-Export. Una etiqueta lo suficientemente vaga como para sonar internacional y lo suficientemente sólida como para que nunca le faltara dinero para las botellas de vino de Ribera que nos traíamos a casa. Esa tarde era una más de esas tardes. Yo llevaba todo el día en el taller de restauración de la Escuela de Artes y Oficios, con los dedos llenos de polvo de madera de nogal y el olor a cola de pescado impregnado en la ropa. Restaurar marcos de espejos antiguos es un trabajo de paciencia. Raspar, limpiar, pegar. Es una forma de meditar. Llegué a casa a las 7. Como siempre. La llave giró en la cerradura con ese clic suave que me decía que todo estaba en orden. El piso olía a limpio, a suavizante de lavadora y a ese ambientador de vainilla que a él le gustaba. Marco estaba en el salón, con el portátil sobre la mesa de centro. Pero no estaba trabajando. Estaba mirando por la ventana. Se giró cuando me oyó entrar y su cara se iluminó con esa facilidad que siempre me había parecido sincera. Cariño. Ya estás aquí, dijo, levantándose para darme un beso en la mejilla. Olía a su colonia. La de siempre. La de marca cara que se compraba en el Corte Inglés de Castellana. Era un olor seguro. ¿Cómo ha ido el día? Bien. El marco de la condesa ya casi está listo, respondí, dejando el bolso sobre el perchero. ¿Y tú? ¿Mucho lío con los envíos? Normal, dijo él, encogiéndose de hombros con esa ligereza suya. Cosas de siempre. He pedido comida china. Esperaba que te apeteciera. Perfecto, dije. Y me fui a cambiarme, mientras me ponía unos tejanos viejos y una camiseta. Lo oí moverse por la cocina. El tintineo de las cucharas. El crujir de las bolsas de plástico. Era el ruido de una vida normal. De una vida que encajaba. Pero algo estaba un poco fuera de sitio. No sabría decir qué. Quizás fue la forma en la que me había mirado cuando llegué. Una mirada que no se posó del todo en mis ojos. O quizás fue que, por primera vez en semanas, no me preguntó por el progreso de mi trabajo. A Marco siempre le habían fascinado los detalles de mi oficio, cómo se quitaba el barniz viejo, cómo se reconstruía una esquina rota de un espejo del siglo XIX. Hoy no. Hoy solo estaba presente, pero ausente. Volví al salón. Había puesto la mesa. 2 platos. 2 copas. Había sacado la vajilla buena. La de porcelana fina que solo usábamos en Navidad o cuando venían sus padres de Milán. Me senté. Él sirvió el vino. El tinto. El de la botella que habíamos abierto el sábado anterior y que había sobrado. Empezamos a comer. Charlamos de cosas sin importancia. Del calor que hacía para ser octubre. De la nueva cafetería que habían abierto en la esquina de la calle Rafael Calvo. De si deberíamos cambiar el sofá porque el gato le había arañado el reposabrazos. Él comía con ganas. Pero noté que apenas probaba el pollo con almendras. Cortaba los trozos pequeños. Los movía por el plato y al final se los llevaba a la boca con una especie de esfuerzo. ¿Seguro que estás bien?, le pregunté, dejando los palillos sobre el plato. Él levantó la vista. Por un segundo. Vi algo en su cara que no supe identificar. No era tristeza. Era como si estuviera calculando algo. Luego, la máscara volvió a su sitio. Claro que sí.
Elena. Estoy perfecto, dijo. Y bebió un trago largo de vino. Solo un poco cansado. El trabajo. Ya sabes. Pero no sabía. No sabía nada de su trabajo real. Solo sabía lo que él me contaba: reuniones en el norte. Viajes a Valencia. Contactos en Portugal. Nombres de ciudades que sonaban a éxito. Pero que no tenían rostro. Ni oficinas. Ni compañeros de los que hablara. Terminamos de cenar. Él se levantó para recoger la mesa y, al estirarse para coger los platos, hizo una mueca. Un gesto breve. De dolor. Que intentó disimular tosiendo. ¿Te pasa algo? Insistí. Nada. Un pinchazo en el costado. Será el aire acondicionado del gimnasio, dijo. Con una sonrisa que esta vez no le llegó a los ojos. Se llevó los platos a la cocina. Yo me quedé en el salón, escuchando el agua correr. El ruido de los cubiertos contra el acero inoxidable. Todo era normal. Demasiado normal. Como si estuviéramos representando una escena escrita por alguien que no conocía del todo nuestras vidas. Me levanté y me acerqué a la ventana. En la calle. La gente paseaba a los perros. Los niños jugaban al fútbol hasta que se hacía de noche. La vida seguía. En nuestro salón. El aire se había vuelto denso. Marco volvió con 2 cafés. Me puso uno delante y se sentó en el sofá, dejando un espacio entre los dos. Elena, dijo. Y su voz sonó diferente. Más baja. Más seria. Sí. Hay algo de lo que tengo que hablar contigo. Me quedé quieta. El corazón empezó a latirme un poco más deprisa. Pero no supe por qué. Él no me miraba. Miraba su taza de café. Como si allí dentro pudiera encontrar las palabras que no tenía. Verás, he estado pensando, continuó. Y se detuvo. Tragó saliva. Sus manos. Sobre sus rodillas. Estaban temblando ligeramente. Creo que deberíamos plantearnos algunos cambios. El silencio que siguió no fue el silencio de la calma. Fue el silencio de la cuerda que está a punto de romperse. Yo seguía allí. Sentada. Con el café intacto delante de mí. Mientras él seguía hablando de cambios, y de futuro, y de cosas que no terminaban de encajar. Y por primera vez en 3 años. Sentí que el suelo bajo mis pies no estaba tan firme como creía. Pasaron 2 semanas desde aquella cena rara. 2 semanas en las que Marco se volvió un extraño educado. Se levantaba temprano. Se iba al trabajo y volvía tarde. Siempre con la misma excusa, cosas de la importadora. Pero yo notaba el cambio en el aire. Como cuando se avecina una tormenta y el viento se para. Un martes por la mañana. Mientras me tomaba el café en la cocina. Me llamó desde el salón. Su voz sonó apagada. Sin esa energía italiana que solía arrastrar las vocales. Elena. ¿Puedes venir un momento? Fui. Estaba sentado en el sofá. Con el portátil abierto. Pero la pantalla estaba en negro. Tenía los papeles del seguro médico en la mano. Los estaba doblando y desdoblando por la esquina. Un tic nervioso que no le conocía. ¿Qué pasa? Pregunté. Apoyándome en el quicio de la puerta. Él no me miró. Miró el suelo. Suspiró. Y esa exhalación le salió del pecho como si le pesara 1 tonelada. He estado en el médico, dijo. Mi primera reacción fue de alivio. Claro. Un médico. Un dolor. Una prueba. Algo físico que se pudiera arreglar. Igual era la vesícula. O una hernia. O cualquier cosa que sonara a molestia pasajera. ¿Y qué te han dicho? ¿Es el estómago? Te dije que fueras a urgencias aquella noche. Asintió. Muy lento. Se pasó la mano por el pelo.
Un gesto que antes era de confianza y ahora parecía de derrota. Sí. Es el estómago. O bueno. Alrededor del estómago. Me han hecho unas pruebas. Análisis. Una resonancia, se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Elena. No son buenas noticias. El aire se espesó de repente. La cocina estaba a 10 metros. Pero de pronto me sentí a kilómetros de la taza de café que me estaba enfriando en la encimera. ¿Qué quieres decir con que no son buenas noticias? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Entonces me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era miedo. Era una actuación de miedo tan estudiada que resultaba grotesca. Sus pupilas estaban dilatadas. Pero no temblaban. Su mandíbula estaba apretada. Pero no de dolor. Sino de concentración. Tengo un carcinoma. Elena soltó la palabra como si fuera una bala. En el páncreas. Es agresivo. Carcinoma. La palabra rebotó en las paredes del salón. Yo no sabía qué significaba exactamente. Pero sabía que era una palabra fea. Una palabra de hospitales y de películas tristes. Me senté en la silla que tenía más cerca porque las piernas me flaquearon. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío enorme abriéndose en el centro del pecho. Páncreas. ¿Cómo que en el páncreas? Pero si eras el que mejor comía de todos nosotros, balbuceé. Buscando una lógica que no existía. El médico dice que es silencioso, continuó él. Entrando en el papel con una fluidez que me resultó sospechosa. Que no da síntomas hasta que ya es tarde. Me ha dado unas pastillas para el dolor. Pero, se tocó el costado. Exactamente donde se había quejado aquella noche. Duele. Elena. Duele más de lo que puedo decir. Se levantó y se acercó a mí. Se arrodilló frente a mí. Cogiendo mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías. Mucho más frías de lo normal. He estado investigando, dijo. Bajando la voz a un susurro. La quimio es una posibilidad. Pero no garantiza nada. Y es cara. Elena. Muy cara. El seguro no cubre todo y mi empresa, ya sabes que este año va mal. Ahí estaba. La economía. El dinero. El tema que nunca faltaba en sus conversaciones últimamente. No me importa el dinero, dije. Apretando sus manos. Deseando que aquello fuera una pesadilla de la que fuera a despertar. Podemos usar mis ahorros. Podemos vender el coche. Lo que sea. Él negó con la cabeza. Con una pena que parecía infinita. No es solo eso. Es que no quiero que me veas así. No quiero que malgastes tu juventud cuidando de un enfermo. Te mereces una vida. Elena. Una vida entera. No quiero que te hundas conmigo. Esa frase. Esa maldita frase de manual. La había oído en tantas series. En tantas novelas. No digas tonterías. Marco. Soy tu mujer. Voy a estar contigo. No, dijo él. Con una firmeza repentina que me pilló desprevenida. No voy a permitirlo. He pensado en algo. Creo que lo mejor es que nos separemos. Me soltó las manos. Se levantó y se alejó hacia la ventana. Dándome la espalda. La luz de la mañana le dibujaba el contorno de la camiseta. Y noté algo que no encajaba, su postura era la de un hombre sano. Un hombre que no tiene un tumor devorándole por dentro. No estaba encorvado. No estaba débil. Estaba erguido. Mirando la calle con una intensidad que no tenía nada de enferma. Si nos separamos, dijo. Sin girarse. Tú estarás a salvo. Legalmente. Mis deudas médicas no te afectarán. Podrás seguir con tu vida. Con tu trabajo. Sin cargas. Pero, ¿qué estás diciendo? Grité. Levantándome.
No quiero tu dinero. Quiero que estés bien. Se giró. Y en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación. Él se abalanzó sobre el móvil con una rapidez que no correspondía a un moribundo. Lo miró. Frunció el ceño. Y lo dejó caer como si le quemara. Es el abogado, mintió. Sin mirarme a los ojos. Tengo que irme. Tengo que resolver unos papeles. Se fue hacia el dormitorio. Se cambió de camisa en 5 minutos y salió con la chaqueta puesta. Olía a la misma colonia de siempre. Se detuvo en la puerta. Con la mano en el pomo. Piénsalo. Elena. Por favor. Es lo mejor para los dos. La puerta se cerró con un clic seco. Me quedé sola en el salón. Con el eco de la palabra, carcinoma, resonando en mis oídos. Me acerqué a la mesa. El informe del médico no estaba allí. Solo los papeles del seguro. Arrugados. Y su taza de café. Todavía medio llena. Sin una sola huella de temblor en el borde. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. El piso se convirtió en un mausoleo de silencios y de olores a medicamentos que él no se tomaba. Marco se movía por las habitaciones como un fantasma con prisas. Se pasaba el día en el balcón. Supustamente, tomando el aire que le recomendaban los médicos. Pero yo lo veía por el reflejo de la ventana, no miraba al cielo. Miraba su teléfono. Escribía mensajes largos. Borraba. Volvía a escribir. Sonreía. Un enfermo terminal no sonríe así. Con esa tensión en la comisura de los labios que es pura expectativa. No alivio. Al cuarto día. Me pidió que nos sentáramos a hablar en serio. Había traído a un hombre. Un tipo de unos 50 años. Traje gris marengo. Corte de pelo impecable. Zapatos brillantes. Se presentó como Ramón. Un amigo de la familia, que ejercía de abogado. El aire que trajo consigo no era el de la compasión, sino el de los despachos donde se firman despidos y se liquidan empresas. Elena, dijo Marco. Sentado frente a mí en la mesa del comedor. La misma donde cenábamos los domingos. Ramón ha venido a ayudarnos con los papeles. Para que todo sea rápido y limpio. Ramón puso una carpeta sobre la mesa. El sonido del cuero contra la madera resonó en el silencio del piso. Empezó a hablar con una voz neutra. De funcionario. Mientras sacaba documentos impresos con membrete legal. Señora Valentí. El procedimiento es sencillo. Dado el estado de salud de su marido. Se solicita un divorcio de mutuo acuerdo por causa de enfermedad grave. La propuesta de liquidación es la siguiente: el piso queda a su nombre. Pero asumiendo la hipoteca actual. El coche pasa a nombre de don Marco para sus desplazamientos médicos. Y los ahorros de la cuenta conjunta se dividen al 50%. Escuché aquello y sentí que me estaban leyendo el menú de un restaurante en el que no quería comer. El piso con la hipoteca. El coche. Que apenas valía ya 20.000 euros. Y los ahorros, que no eran precisamente una fortuna. Mi parte de la cuenta vivir apenas llegaba para cubrir 3 meses de gastos. ¿Esto es lo que tú quieres, Marco? Pregunté. Mirándolo a él. Ignorando al abogado. Él no me sostuvo la mirada. Miró sus manos. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar los dedos. Es lo más justo. Elena. No quiero que te quedes con mis deudas. Si me operan. Si hay que pagar tratamientos en el extranjero, no quiero que pierdas tu casa. Mentira. Era una mentira tan grande que me sorprendió que no se le cayera el techo encima. El piso estaba en una zona que estaba subiendo de precio. Pero la hipoteca era brutal. Él se quedaba libre de deudas y me dejaba a mí con el lastre. El coche era un regalo para su nueva vida. Y el dinero de la cuenta, bueno. El dinero de la cuenta ya no estaba allí. Yo lo sabía.
Había mirado el extracto online esa misma mañana. Estaba casi a cero. Él lo había vaciado. Marco, insistí, poniendo mi mano sobre la suya. Podemos ir más despacio. No hace falta firmar hoy. Espera a que salgan los resultados de la biopsia. Seguro que hay un error. Él retiró la mano bruscamente. Por un segundo. Su máscara de enfermo se resquebrajó y vi al hombre de verdad. Al que estaba harto de la farsa. No hay error. Gritó. Y luego tosió. Un acceso de tos seco y teatral que no engañó a nadie. Perdón. Es el dolor. No quiero discutir. Elena. Hazlo por mí. Firmemos y déjame irme a luchar contra esto en paz. Sin preocuparme por ti. Ramón intervino. Deslizando un bolígrafo Montblanc hacia mí. Era un bolígrafo caro. Pesado. Frío. Señora. Es lo mejor. Créame. Mi cliente solo busca su protección. Miré el bolígrafo. Miré a Marco. Estaba sudando. Pero no de fiebre. Sudaba de ansiedad. Tenía el teléfono sobre la mesa. Boca arriba. Y vibró de nuevo. Una notificación de Instagram. Salió un destello en la pantalla. Alcancé a ver una foto de perfil, una mujer rubia. Con gafas de sol. En una playa. No era yo. Ese fue el momento. El momento exacto en que supe que todo era una farsa. La mujer de la foto llevaba un vestido de seda blanca. El mismo vestido que yo había visto en el escaparate de la calle Serrano el mes pasado y que él me había dicho que era demasiado caro para nosotros. Está bien, dije. Con una voz que no reconocí como mía. Era una voz pequeña. Rota. Perfecta para el papel que él quería que interpretara. Firmaré. Marco dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció vaciar los pulmones. Ramón sonrió. Una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. Excelente. Veamos las páginas 3 y 5 para las firmas. Fui pasando las hojas. El papel olía a nuevo. A tinta fresca. En la cláusula cuarta. Algo llamó mi atención. Decía, ambas partes renuncian a cualquier reclamación futura derivada de bienes gananciales. Un momento, dije. Señalando la línea. Pero nosotros no nos casamos en gananciales. Nos casamos en separación de bienes. Lo decidimos así porque el negocio de tu padre era inestable. ¿Recuerdas? Ramón parpadeó. Fue un parpadeo rápido. De nerviosismo. Marco se quedó mudo. Bueno. Es una redacción estándar, improvisó Ramón. Intentando restarle importancia. No tiene importancia legal. Ah, dije. Y bajé la cabeza. Fingiendo que no entendía de leyes. Claro. Solo era una duda. Pero ya lo había visto. El error. El abogado de Marco había metido la pata. Había puesto una cláusula que no correspondía a nuestro régimen matrimonial real. Si aquel acuerdo era tan perfecto y justo, ¿por qué incluían algo que no era cierto? Era como si quisieran asegurarse de que yo no pudiera reclamar nada. Aunque legalmente no hubiera nada que reclamar. Firmé la primera página. Mi letra temblaba. Como la de una niña asustada. Firmé la segunda. Marco firmó después. Su rúbrica fue amplia. Segura. Victoriosa. Terminó de firmar y se echó hacia atrás en la silla. Estirando las piernas. Por un instante. Menos de un segundo. Su postura cambió. La espalda recta. Los hombros relajados. La máscara del enfermo se resquebrajó y vi al hombre que acababa de ganar un premio. Ramón recogió los papeles con una sonrisa de satisfacción. Perfecto. Mañana lo presento al juzgado. El proceso será rápido. Se fueron. Marco ni siquiera me miró al salir. Se fue directo al dormitorio de invitados.
Pero antes de cerrar la puerta, lo oí hablar por teléfono en voz baja. Decía, ya está. Cariño. Todo listo. Mañana lo celebramos. Me quedé sola en el comedor. Con el bolígrafo todavía en la mano. El temblor de mis dedos se detuvo de repente. El aire en mis pulmones ya no era de asfixia, sino de una claridad gélida. Me levanté y fui a la ventana. Desde allí veía la calle. A los 10 minutos. Marco salió por la puerta de servicio. No caminaba como un enfermo. Caminaba rápido. Ligero. Silbando. Silbando una canción que yo no conocía. Se metió la mano en el bolsillo. Sacó el teléfono y se rió. Una risa fuerte. Alegre. Despreocupada. Me aparté de la ventana. La rabia no llegó como un huracán. Llegó como un veneno lento. Frío. Que se instaló en el centro de mi pecho y se quedó allí. Cómodo y definitivo. Había afirmado. Había interpretado mi papel de esposa abandonada y estúpida a la perfección. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad. En este juego. Valía más que cualquier firma en un papel. Las 24 horas siguientes a la firma fueron las más largas de mi vida. El piso se sentía como un escenario en el que acababan de retirar los cuerpos después de una tragedia. Sus cosas seguían allí, sus zapatos en la entrada. Su cepillo de dientes en el vaso del baño. Su chaqueta de lana colgada en el perchero. Pero él ya no estaba. Había salido temprano con una mochila pequeña. Diciendo que iba a pasar unos días a un centro de cuidados paliativos en la sierra para descansar de la quimio. Me dejó una nota en la mesa de la cocina. Escrita con su letra grande y segura. Decía, cuida de ti. Elena. No me olvides. M. No la rompí. La guardé en el cajón de la basura. Debajo de las bolsas de plástico. Como si fuera un residuo tóxico. Ese viernes por la mañana. Mientras intentaba trazar una línea recta en un marco de nogal que no se dejaba domar. Sonó mi móvil. No era un número que conociera. Era un prefijo de Sevilla. Dudé. Pero deslicé el dedo para atender. Elena. Cariño. Soy Marta. La voz de Marta. Una amiga de la universidad con la que no hablaba desde la boda de otra amiga hacía 2 años. Dios mío. ¿Cómo estás? Lo siento muchísimo. De verdad. Mi corazón dio un vuelco. El tono de su voz era de funeral. Hola. Marta. Estoy sobreviviendo, dije. Dejando caer la tristeza justa en mi voz. La que ella esperaba oír. Lo sé. Lo sé. Es que es una barbaridad. Ver a Marco así. Tan joven, hizo una pausa. Incómoda. Oye. Por eso te llamo. Es que he visto algo en Instagram y no sabía si decírtelo o no, pero creo que debes saberlo. Es por tu bien. ¿Vale? El aire se espesó en el taller. Las máquinas de lijar dejaron de sonar en mi cabeza. Dime. Marta. Es una chica de aquí. Lucía Murillo. ¿La recuerdas? Era de mi curso. Sube muchas historias. Pues esta mañana ha subido unas fotos de una boda en la Cartuja. Una boda muy íntima. Pero muy lujosa. Y Elena tragó saliva. En las fotos sale Marco. Se han casado esta mañana. El mundo se detuvo. Literalmente. El sonido de la calle. El ruido de los coches. El eco de los pasos en el taller. Todo desapareció. Solo quedó el pitido agudo en mis oídos. No entiendo, dije. Con un hilo de voz que no reconocí. Marco está en la sierra. En un centro médico. Con cáncer. Pues no lo parece mucho. Cariño, susurró Marta. Con una lástima que me quemó la piel. En las fotos está perfecto. Con un traje blanco de lino.
El pelo perfecto. Sonriendo como si no tuviera una preocupación en el mundo. Y ella. Lucía. Con un vestido de novia corto y escotado. Colgada de su brazo. Se besan. Elena. Hay una foto en la que él la levanta en brazos y ella se ríe. No parece un hombre que se esté muriendo. La verdad. Colgué el teléfono sin decir adiós. No podía moverme. No podía pensar. Mi cuerpo se había convertido en una piedra fría. Saqué el móvil de nuevo. Temblando tanto que apenas acertaba a pulsar la pantalla. Abrí Instagram y busqué el perfil de Lucía Murillo. No tenía la cuenta privada. Era un catálogo de felicidad obscena. Las fotos estaban allí. Impecables. La terraza de un hotel con vistas a la Giralda. Brindis con champán. Él. Marco. Con esa sonrisa que yo creía que solo me dedicaba a mí. Pero que ahora veía que era su sonrisa de «he ganado el premio gordo». Ella. La rubia. Con un vestido que costaba más que mi coche. Con los ojos cerrados de placer mientras él le daba un beso en el cuello. Los pies de foto decían, el amor todo lo puede. Almohadilla casados, almohadilla mi vida nueva, almohadilla principio de felicidad. Me quedé mirando la pantalla durante tanto tiempo que los colores empezaron a emborronarse. No sentí el dolor agudo que uno ve en las películas. No hubo gritos. Ni lágrimas. Ni nada de eso. Sentí un vacío inmenso. Una cavidad negra que se expandía por todo mi ser. La farsa no solo era que me dejaba, sino que ya tenía la sustitución lista. Me había cambiado por una versión más nueva. Más brillante. Más cara. Y lo peor. Lo más cruel. Era que ni siquiera había esperado un día decente. Había firmado los papeles del divorcio el jueves y el viernes se casaba con otra. Me levanté como un autómata. Caminé por el taller. Pasando por delante de los marcos antiguos que estaban esperando a ser restaurados. Me detuve frente al espejo de la entrada. Me miré. Ojos rojos. Pero una mirada quieta. Dura como el pedernal. La Elena que lloraba en la cocina. La que firmó los papeles con manos temblorosas. Esa mujer había muerto en el preciso instante en que vi la foto de él levantando a esa rubia en brazos. La mujer que quedaba atrás no sentía dolor. Sentía una frialdad letal. Una determinación que me helaba la sangre. Recogí mis cosas. Cerré el taller y me fui a casa. Al entrar en el piso, el olor a su colonia todavía flotaba en el aire. Me dio asco. Abrí todas las ventanas de par en par dejando que el aire de la calle barriera el hedor de su mentira. Fui a la habitación de invitados, donde él había dormido las últimas noches. La cama estaba hecha. Pero la almohada estaba hundida por el peso de su cabeza. Sobre la mesita de noche. Una factura del hotel donde se había casado. La había olvidado allí a propósito. O quizás no le importaba que la viera. Era una factura por una suite de lujo. Pagada con una tarjeta de crédito que yo no conocía. Me senté en el borde de la cama. El colchón todavía estaba tibio. Saqué mi móvil y llamé al número de Marco. No lo bloqueé. Lo llamé. Sonó una vez. 2. 3. Y entonces. Contestó. Su voz sonó alegre. Sin un gramo de culpa. Sin un gramo de enfermedad. Elena. ¿Qué pasa? No deberías estar llamándome. Necesito tranquilidad para el tratamiento. Acabo de ver las fotos. Marco, dije. Y mi voz sonó tan calmada que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo. Tenso. Ah, dijo finalmente. Supongo que Marta no ha podido callarse. Se ha casado con ella, solté. Clavando las palabras como cuchillos. El día después de que yo firmara los papeles. ¿Cómo has podido? Elena. Por favor, dijo él.
con un tono de fastidio que me heló la sangre. No es lo que piensas. Lucía, es un error que cometí cuando las cosas con nosotros ya estaban mal. Pero no puedo dejarla ahora. No después de lo de hoy. Además, el médico dice que no me queda mucho tiempo. ¿Quieres que muera solo? Ella me cuida. No tienes cáncer. Marco, dije. Y la frase salió de mis labios con una certeza absoluta. Te vi silbar cuando saliste de casa. Los enfermos terminales no silban. Se rió. Se rió de verdad. Una risa corta. Seca. De desprecio. Eres increíble. Elena. De verdad. Sigues sin entender nada. Te dejo la casa. Te dejo la mitad de los ahorros, ¿qué más quieres? ¿Que me muera en la miseria por tu culpa? Disfruta de tu piso con hipoteca y de tu vida de soltera. Yo voy a disfrutar de la mía con mi nueva mujer. Colgó. No volví a llamar. Me quedé sentada en su cama. Con el móvil en la mano. Mirando la pantalla que ya se había quedado en negro. La rabia no llegó como un incendio. Llegó como un glaciar. Lenta. Implacable. Aplastante. Me levanté. Fui al baño y lavé mi cara con agua fría. Me miré de nuevo en el espejo. Ya no había ni rastro de la mujer que él había intentado destruir. Ahora solo quedaba la arquitecta. Y mi nuevo proyecto sería reconstruir mi vida sobre las ruinas de la suya. Pasaron 3 días. 3 días en los que no salí de casa. No lloré. No comí. No dormí. Simplemente existí en el sofá del salón. Mirando el techo. Dejando que la frialdad se asentara en mis huesos como el cemento. El piso estaba a oscuras. Con las persianas bajadas. El aire olía a rancio. A café frío y a la colonia de Marco que todavía flotaba en el ambiente como un fantasma al que no lograba echar. El viernes por la mañana. El timbre de la puerta sonó. Un timbrazo largo. Insistente. No era Marco. Él ya no tendría llave. Me levanté con el cuerpo agarrotado y miré por la mirilla. Era don Ernesto. El abogado de la familia de mi madre. Un hombre de unos 70 años. Traje impecable. Pelo blanco cortado a cepillo. No usaba señora Valentí. Me hablaba de usted y me trataba con esa distancia respetuosa que solo tienen los abogados viejos y sabios. Abrí la puerta. Él me miró de arriba a abajo. Con esos ojos de halcón que lo veían todo. Pero no dijo nada sobre mi aspecto. Entró sin perder tiempo en saludos. Siéntate. Elena, dijo. Señalando el sofá. Él se sentó en el sillón frente a mí. Poniendo su maletín de cuero sobre la mesa de centro. El mismo maletín que había visto en el despacho de mi madre 1000 veces. ¿Qué hace aquí? ¿Don Ernesto? Pregunté. Con la voz ronca por el silencio de días. Tengo noticias, dijo. Y su voz grave resonó en el silencio del piso. Noticias que cambian todo. Sacó un sobre grueso de papel pergamino. No era el papel de los abogados normales. Era papel de banco suizo. De los que pesan y huelen a dinero antiguo. ¿Ha pasado algo con el taller? ¿Con la herencia de mamá? Pregunté. Alarmada. Mi madre había muerto hacía 2 años y me había dejado un poco de dinero. Lo justo para comprar el taller. No. Elena. Esto es de otra herencia. De tu tía Elvira. La mención de mi tía Elvira fue como un puñetazo en el estómago. La hermana de mi madre. La oveja negra de la familia. Se fue a Suiza a los 20 años y nunca volvió. Mi madre la quería. Pero decía que Elvira era demasiado para este mundo. Hacía años que no sabíamos nada de ella. Creí que había muerto, dije. Confundida. Murió hace 3 meses, confirmó don Ernesto. Ajustándose las gafas. En Ginebra. En total silencio. ¿Cómo vivió?
Su abogado en Suiza me ha contactado hace una semana. El testamento era muy claro. Abrió el sobre con un cortapapeles de plata. Sacó unos documentos con membrete de un banco de Ginebra. Los puso sobre la mesa. Frente a mí. Tu tía Elvira no se llevaba bien con casi nadie de la familia, explicó. Mirándome fijamente. Consideraba que todos, excepto tu madre, eran unos arribistas sin cultura. Tu madre, Isabel, fue la única que la trató siempre con cariño genuino. Incluso después de su alejamiento. Por eso, en su testamento, nombra como única y universal heredera de toda su fortuna a su sobrina Elena Valentí, hija de su querida hermana Isabel. El salón se quedó en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. No entiendo, susurré. Mirando los documentos. ¡Qué fortuna! Don Ernesto se inclinó hacia adelante. Su cara, normalmente inexpresiva, tenía una chispa de algo que podría haber sido admiración o tal vez lástima. Su apartamento en Ginebra. Su colección de relojes Patek Philippe. Sus inversiones en diamantes y arte. Y sus cuentas en Suiza y Luxemburgo. El patrimonio líquido. Tras impuestos y gastos de sucesión. Asciende a, hizo una pausa dramática. Una de las pocas veces que le vi hacer algo tan poco profesional. Aproximadamente 200 millones de euros. 200 millones. La cifra flotó en el aire entre nosotros. No eran 2 millones. Eran 200. Una cifra abstracta. Monstruosa. Que no cabía en mi cabeza. Miré los documentos. Vi mi nombre escrito en una tipografía elegante y suiza. Vi los números. Una fila interminable de ceros que bailaban frente a mis ojos. Los fondos ya han sido transferidos al fideicomiso que establecimos a tu nombre cuando tu madre falleció, continuó don Ernesto. El trámite finaliza hoy. Literalmente. Hoy esta fortuna es totalmente tuya de libre disposición. Me levanté del sofá como un resorte. No podía estar sentada. Caminé por el salón. Tropezando con mis propios pies. Me detuve frente a la ventana que daba a la calle Almagro. Allí abajo. La vida seguía igual. Los niños iban al colegio. Los ancianos paseaban a los perros. Pero para mí, el mundo acababa de dar un vuelco de 180 grados. Marco no lo sabía, dije. Y la frase salió de mi boca como una revelación divina. Él no tenía ni idea. Don Ernesto asintió muy lentamente. Pensé que, dado el momento delicado de tu divorcio, tu marido podría haber mencionado algo. O al menos haberte aconsejado esperar a que esto se resolviera. Pero veo que no. La sonrisa que se dibujó en mis labios entonces no fue de alegría. Era otra cosa. Algo frío. Afilado. Definitivo. Miré a don Ernesto. Luego miré los documentos de nuevo. 200 millones. El hombre que me había dejado con una hipoteca de 100.000 euros y una cuenta corriente vacía. El hombre que se había casado con una rubia de Instagram el día después de nuestro divorcio. El hombre que me había engañado con una enfermedad de mentira, ese hombre acababa de perder la oportunidad de su vida por culpa de su propia arrogancia. No, don Ernesto, dije. Con una calma que resonó en toda la habitación. Mi marido no lo sabía. Tenía otras prioridades. El viejo abogado me observó durante un largo minuto. En sus ojos veteranos vi la comprensión total. No era una pregunta sobre Marco. Era un diagnóstico. Un veredicto. Ya veo, dijo simplemente. Guardando los documentos en el maletín. Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos? Me acerqué a la ventana. El sol de la mañana iluminaba la calle. Pero yo solo veía la cara de Marco cuando me dijo que me dejaba por mi bien. La cara de Marco cuando me dijo que no tenía cáncer. La cara de Marco cuando se rió de mí por teléfono. Empecemos por el principio, dije. Y mi voz sonó firme. Segura.
poderosa. Quiero un nuevo abogado. Uno que no tenga nada que ver con Marco ni con Ramón. Quiero a alguien que sepa cómo mover este dinero para que nadie, y menos él, sepa de dónde sale. Y quiero que revise ese acuerdo de divorcio que firmé. Palabra por palabra. Don Ernesto asintió. Una chispa de satisfacción brillando en sus ojos. Considerado hecho. Mi sobrino Tomás es el mejor penalista de Madrid. Se encargará de todo. Se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. Tu madre estaría orgullosa de ti. Elena, dijo. Siempre decía que tenías la cabeza fría de tu tía Elvira. Parece que tenía razón. Cerró la puerta. Me quedé sola en el salón. Con los papeles de la herencia en la mesa. No sentí euforia. No sentí alegría. Sentí una paz inmensa. Silenciosa. Absoluta. La justicia poética del asunto era tan perfecta que casi dolía. Él había canjeado un billete de ida a la ruina por un billete de ida a la fortuna. Y yo acababa de recibir el premio gordo. Saqué mi móvil. Miré la foto de la boda de Marco y Lucía en Instagram. La borré de mi teléfono. Luego, abrí una nota nueva y escribí una sola palabra: paciencia. El juego acababa de cambiar. Y yo ya no era la pieza que se dejaba comer. Era la reina. Han pasado 3 semanas desde la llamada de don Ernesto. 3 semanas en las que mi vida se ha transformado en un torbellino de discreción y poder. No me he mudado. No he comprado coches de lujo ni bolsos de diseñador. He hecho exactamente lo contrario de lo que Marco esperaría. He contratado a Martina Soler, la gestora de patrimonio que me recomendó don Ernesto. Es una mujer de unos 40 años. Con la energía contenida de un reactor nuclear y unas gafas de diseñador que no logran ocultar su mirada analítica. Nuestras reuniones no son en bancos, sino en clubes privados de Madrid. En salas sin ventanas donde el dinero se mueve con la elegancia de un cirujano. Martina ha hecho lo imposible, ha estructurado la herencia de mi tía Elvira a través de una red de sociedades en Luxemburgo, Panamá y Singapur. 200 millones de euros ahora son un río invisible que fluye por debajo de mi vida aparente. Yo sigo yendo al taller de restauración. Sigo vistiendo mis mismos jerseys de lana y mis zapatos cómodos. Pero ahora, cuando Marco me mira desde las fotos de Instagram que reviso con una cuenta falsa, ya no siento nada. Ni rabia. Ni dolor. Solo un vacío absoluto y una curiosidad fría por ver cómo se hunde la vida de Marco y Lucía. En cambio, es un catálogo de ostentación estúpida. Él ya no finge estar enfermo. En sus fotos se le ve moreno, con el pelo perfecto. En yates en Ibiza y cenas en restaurantes de moda en Madrid. Lucía, a la que ahora llama Lulú en sus publicaciones, se fotografía con bolsos de 10.000 euros y etiquetas de diseñador. La farsa del cáncer ha sido sustituida por la farsa de la felicidad multimillonaria. Pero yo sé la verdad. Sé. Gracias a un informe confidencial que Tomás Vázquez, mi nuevo abogado, consiguió del banco donde la familia de Marco tenía la línea de crédito. Que la empresa de su padre está al borde de la asfixia. Las deudas se acumulan. Los proveedores no cobran y el banco les ha dado un ultimátum, o presentan avales por 1 millón de euros en 15 días. O les cortan el grifo definitivamente. Marco está financiando su nueva vida de lujo con el dinero de las tarjetas de crédito de la empresa. Está robando a su propio padre para mantener a su nueva esposa feliz. Y yo tengo 200 millones en una cuenta que él no olfateará jamás. La confrontación llegó una tarde de tormenta. Llovía con una violencia que hacía que las gotas parecieran pequeños proyectiles contra los cristales de mi nuevo despacho. Un despacho minimalista y caro en el ático que alquilé de forma anónima a través de una de las sociedades de Martina. El portero electrónico sonó con una insistencia salvaje. Un zumbido agudo que cortaba el aire. Señora Valentí. Hay un señor aquí que insiste en subir. Dice que es su marido. Está muy alterado.
La voz del portero. Jorge. Normalmente imperturbable. Sonaba nerviosa. No era una sorpresa. Era el siguiente movimiento lógico en su tablero de ajedrez. El único que le quedaba. Déjele pasar. Jorge. No se preocupe. Lo esperaré. Me levanté de la silla de diseño y me situé detrás del escritorio de roble macizo. Quería estar de pie. Con la barrera de la madera entre nosotros. Llevaba unos pantalones de vestir negros y una blusa de seda color crema. Sencilla. Pero de un corte que hablaba por sí solo. Mi pelo estaba recogido en un moño bajo y llevaba los pendientes de perla negra que me había comprado el día que supe de la herencia. Quería parecer serena. Inaccesible. Como la dueña del lugar. La puerta se abrió de golpe. Marco irrumpió en la habitación y durante un segundo se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el espacio, las vistas panorámicas de Madrid bajo la lluvia. Los muebles de diseño de líneas limpias. El silencio caro que envolvía todo. Luego. Su mirada se clavó en mí. No parecía el hombre que se había ido hacía meses. Estaba pálido. Con ojeras profundas que ninguna crema de lujo podía ocultar. Llevaba el mismo traje gris de siempre. Pero ahora le quedaba holgado. Arrugado. Como si hubiera dormido con él. Su respiración era agitada. Y el agua de la lluvia goteaba de su pelo y de su chaqueta. Formando un charco a sus pies sobre la alfombra de lana. ¿Qué es esto? ¿Elena? Su voz fue un gruñido ronco. Desprovisto de cualquier rastro de la dulzura que usaba con Lucía en sus fotos. ¿Qué demonios es todo esto? Es mi casa. Marco, dije. Mi voz sonó tranquila. Neutra. Como si estuviera hablando con un repartidor de comida a domicilio. No deberías estar llamando antes de venir. Mi casa. Soltó una risotada amarga. Dando un paso hacia el escritorio. Su mirada recorrió el espacio de nuevo. Buscando algo. Cualquier cosa que le diera una explicación que no fuera la obvia. ¿Pagada con qué? Elena. ¿Con las migajas de tu sueldo en el taller? Por favor. Golpeó la palma de su mano sobre el cristal del escritorio. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. ¿De dónde ha salido este dinero? Me incliné ligeramente hacia adelante. Apoyando las yemas de mis dedos sobre la superficie pulida. ¿Por qué esa urgencia por saberlo? ¿Marco? Pregunté. Manteniendo el ritmo de mi voz. Tus asuntos ya no me incumben. Firmamos los papeles. ¿Recuerdas? Lo justo y equitativo. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. Mi calma parecía enfurecerle más que cualquier grito que pudiera haberle lanzado. Me han dicho cosas. Elena escupió las palabras. Cosas que no cuadran. Don Federico. El del banco. Le comentó a un socio que le comentó a mi primo que a ti te había caído del cielo una herencia. Una herencia gorda. ¿Y cuándo ibas a pensar en decírmelo? La indignación en su voz era grotesca. El hombre que me había engañado con una enfermedad falsa. Que se había casado con otra el día después de nuestro divorcio. Ahora se atrevía a reclamarme transparencia. Una herencia, repetí. Saboreando la palabra como si fuera un vino caro. Sí. Marco. De mi tía Elvira. La que vivía en Ginebra. La que todos dábamos por muerta. Hice una pausa. Dejando que el peso de las siguientes palabras se acumulara en el aire acondicionado de la habitación. Murió hace meses. Su testamento me nombraba única heredera. Los trámites bancarios suizos son lentos. Ya sabes. La transferencia final se completó, hice un gesto vago con la mano. Como si fuera un detalle sin importancia. El día después de tu boda. El efecto fue instantáneo y mejor de lo que hubiera podido imaginar. El color huyó por completo de su rostro. Dejándolo de un tono grisáceo. Ceroso. Sus labios se separaron. Pero no salió sonido alguno.
Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron como platos, fijos en mí, buscando en mi rostro algún signo de mentira, de broma. No lo encontraron. Solo encontraron una verdad fría, dura, inmutable. El día después, la frase salió de su garganta en un jadeo ahogado. Se tambaleó como si le hubieran golpeado en el estómago. Tuvo que apoyar una mano en el respaldo de una silla para no caer. No es posible, susurró, negando con la head. Oh, Dios mío. No es posible. Oh. Si lo es, dije. Y me levanté, dando la vuelta al escritorio con lentitud, manteniendo la distancia entre nosotros. 200 millones de euros. Marco. Aproximadamente. Los detalles exactos los tiene mi gestora. Cada palabra era un clavo que se hundía en su cráneo. Llegaron a mis cuentas. A mi nombre. El mismo día que tú y Lucía os estabais haciendo fotos frente a la Giralda. Tú lo sabías. El grito le desgarró la garganta. La incredulidad se transformó en una ira ciegadora. Sabías que esto iba a pasar y me dejaste firmar. Me engañaste. Fui demasiado. Marco, dije. Y una risa seca, cortante, me escapó de los labios. Yo te engañé. Di un paso hacia él. Y por primera vez dejé que toda la frialdad que llevaba meses almacenando se filtrara en mi voz. Tú te fingiste moribundo. Tú me miraste a los ojos y me dijiste que me querías lo suficiente como para alejarte de tu sufrimiento. Tú, que no tenías ni un resfriado. Armaste todo un teatro de quimioterapia y pronósticos funestos para que yo, la estúpida de tu mujer, firmara un papel que me dejaba en la ruina mientras tú te librabas de mí para correr a casarte con tu amante. Había avanzado tanto que ya podía ver el sudor en su frente, el temblor en su barbilla. El único engaño aquí fue el tuyo, continué. Implacable. Y fue tan perfecto, tan convincente, que funcionó. Pero el dinero, balbuceó él. La ira dando paso a un pánico creciente que le hacía parecer un niño asustado. Ese dinero era de los dos. Éramos marido y mujer. Éramos marido y mujer cuando tú decidiste fingir un cáncer para divorciarte de mí, repliqué. Sin darle tregua. El testamento de mi tía era anterior. El dinero nunca fue tuyo. Ni siquiera lo oliste. Porque estabas demasiado ocupado planeando tu nueva vida con Lucía. Demasiado ocupado fingiéndote muerto como para preguntar siquiera por los asuntos de mi familia. Me acerqué un poco más. Ahora estábamos a menos de 1 metro de distancia. Podía oler su miedo. Una mezcla de sudor rancio y colonia barata. ¿Sabes lo más irónico? ¿Marco? Pregunté. Con una voz que era un susurro letal. ¿Qué si te hubieras quedado? Si hubieras sido un hombre medio decente o incluso si solo hubieras esperado un mes más antes de montar tu farsa. Hoy serías el marido de una de las mujeres más ricas de España. Habrías tenido tu parte legal, moral, de todo esto. Hice un gesto amplio que abarcaba la habitación. La vista. La ciudad entera más allá de las ventanas. Pero no. Tú lo cambiaste todo por Lucía. Por salir de unas deudas. Por tu libertad. La cambiaste por un papel de divorcio que firmé llorando el día antes de convertirme en heredera. Sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No fui yo quien te engañó. Marco. Fuiste tú. Y tu premio por ese engaño perfecto fue perderlo absolutamente todo. Él se derrumbó. Literalmente. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas sobre la suave alfombra de lana. No lloraba. Jadeaba como un pez fuera del agua. Mirando al vacío con una expresión de absoluto y total horror. El mundo. Su mundo. Se había desintegrado en cuestión de segundos. 200 millones. Todo su cálculo. Su mentira. Su nuevo matrimonio.
Se revelaban como el error más catastrófico de su vida. 200 millones, murmuró en un susurro ronco. Una y otra vez. Como si repitiendo la cifra pudiera hacer que el tiempo retrocediera. Ahora. Si no te importa, dije. Volviendo a mi sitio tras el escritorio con una calma que me heló la sangre a mí misma. Tengo trabajo que hacer. Tomé un bolígrafo de mi escritorio. Un simple objeto de metal pesado y elegante. El regalo de Martina Soler por mi nueva etapa. Lo giré entre mis dedos. En el metal pulido vi reflejada mi propia imagen. Distorsionada. Fría. La salida es por donde has entrado, dije. Sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. Él levantó la vista hacia mí. En sus ojos ya no había ira. Ni siquiera desesperación. Había un vacío absoluto. El reconocimiento de una derrota tan completa que no dejaba lugar a nada más. Se levantó con torpeza. Sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Definitivo. Me quedé inmóvil. Escuchando el sonido del ascensor bajando. Luego. Dejé escapar el aire que tenía contenido en los pulmones. La tensión se disipó. Dejando a cambio una paz extraña. Hueca. Había dicho las palabras. Le había mostrado el abismo. Y lo había visto caer en él. Tomé el bolígrafo que había sostenido. Era caro. Pesado. Un objeto de poder. Lo dejé sobre la mesa. No sentí triunfo. Solo un alivio inmenso y silencioso. El espectáculo había terminado. Ahora solo quedaba esperar a que el telón cayera del todo. La paz que siguió a la partida de Marco duró exactamente 48 horas. Fue el tiempo que tardó su orgullo herido y su desesperación en transformarse en acoso. No fue un acoso de gritos o de amenazas directas. Fue algo más siniestro. Más persistente. Mi portero. Jorge. Me informó con voz preocupada que un señor con muy mal aspecto había estado rondando el edificio toda la mañana. Fumando un cigarrillo tras otro frente a la entrada de servicio. No llamaba. No intentaba entrar. Solo vigilaba. Era una presencia fantasma. Una amenaza silenciosa que buscaba encontrar una grieta en mi armadura. Tomé nota de ello y se lo pasé a Tomás Vázquez. Mi abogado. Él no se inmutó. Es previsible. Me dijo en nuestra reunión de la mañana siguiente. En el mismo despacho minimalista con vistas al retiro. El impacto ha pasado y ahora viene la negociación. O más bien la súplica. Está acorralado. Su empresa. Valero e Hijos S.L. Recibió la notificación oficial del banco ayer. Le cortan la línea de crédito en 15 días. Sin avales nuevos. Quiebran. Me pasó una hoja de papel por el escritorio. No era un documento legal, sino un extracto bancario de una cuenta a nombre de Lucía Murillo. Mostraba varios cobros de tiendas de lujo en la calle Serrano y un ingreso importante de hace 3 semanas. Procedente de Marco. Está financiando su nuevo estilo de vida con el último capital líquido que le queda. Cuando se seque. Se secará todo. ¿Y ella? Pregunté. Observando los números. Los ingresos eran sustanciales. Pero no infinitos. Era el dinero de la empresa de su padre. El dinero de los proveedores que no cobraban. El dinero de los sueldos que no se pagaban. Está asustada, dijo Tomás con una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. Mis contactos me dicen que ha empezado a hacer preguntas. Preguntas sobre la salud milagrosa de su nuevo marido. Sobre el estado real de sus finanzas. La historia del cáncer heroico se le está desmoronando. Y cuando se entere de que la corteja con dinero prestado que ya no tiene, dejó la frase en el aire. La tormenta llegó como sabía que llegaría. No con una carta de un abogado, sino con una lluvia torrencial de barro y desesperación. Fue una tarde de aguacero especialmente violento sobre Madrid.
El cielo era un lienzo de un gris sucio y el agua caía con una fuerza que parecía querer lavar la ciudad entera. El timbre de mi ático sonó una vez. Otra. Insistente. Histérico. En la pantalla del video portero vi a Marco empapado. El pelo pegado a la frente. Golpeando la cámara con la palma de la mano. Elena. Elena. Sé que estás. Tenemos que hablar. Por favor. Su voz era un aullido distorsionado por el aparato. Una voz que no reconocía. Una voz de animal acorralado. No dije nada. Observé. Finalmente. Dejó de golpear. Se desplomó contra la pared del vestíbulo. Hundiendo la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando abrí la puerta de la calle a distancia con el mando. Lo vi levantar la cabeza con una esperanza salvaje en los ojos y arrastrarse hacia el ascensor. Cuando entró en mi casa. Era un espectro. Goteaba agua sobre el suelo de mármol. Temblaba. Olía a alcohol barato y a desesperación. La elegancia del sevillano seguro de sí mismo había muerto. Lo que quedaba era un hombre roto. Un mendigo con un traje caro y arruinado. ¿Qué quieres? Marco. Mi voz sonó plana en el amplio salón. Él miró a su alrededor. A los muebles de diseño. A las vistas ahora grises por la lluvia. Y algo se quebró dentro de él. Cayó de rodillas otra vez. Pero esta vez no fue un colapso de shock. Fue una postración deliberada. Teatral y patética. Elena. Por el amor de Dios. Por todo lo que fuimos, gimió. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro. Lo siento. Lo siento mucho. Fue un error. Un error terrible. Monumental. Estaba asustado. La empresa se iba a pique. Me sentía atrapado y Lucía, ella no significaba nada. Fue una estupidez. Deja de mentir, lo interrumpí. Sin alzar la voz. Aquí no hay nadie a quien engañar ya. Tragó saliva. Temblando como una hoja. Tienes razón. Tienes toda la razón. Soy un imbécil. Un soberbio. Pero mírame. Elena. Mírame en lo que me he convertido. Estoy arruinado. La empresa de mi padre va a quebrar. Lucía, cuando se entere de que no hay dinero, una risa amarga. Casi un hipo. Le sacudió el cuerpo. Me va a dejar. Lo sé y me lo merezco. Me merezco todo. Pero no puedo. No puedo con todo esto. Necesito ayuda. Se arrastró unos centímetros hacia mí sobre las rodillas. Un suplicante arrastrando sus cadenas. Tú puedes ayudarme. Tienes dinero. No te pediré que volvamos. Sé que eso es imposible. Pero un préstamo. Solo un préstamo. Lo que necesito para salvar la empresa. Para pagar a los acreedores más urgentes. Te lo devolveré con intereses. Te lo firmo todo. Hipoteco lo que haga falta. Pero no puedo ver cómo todo lo que construyó mi padre se desmorona. No puedo. Lo observé. Este hombre de rodillas suplicando era la antítesis del hombre que había planeado con tanta frialdad mi desgracia. No sentí compasión. Solo un profundo y cansado asco. Un asco que me llenó la boca de un sabor amargo. ¿Y por qué iba a hacer eso? ¿Marco? Pregunté. Con una calma que cortaba el aire húmedo de la habitación. Después de todo lo que hiciste. Después de la farsa. Del desprecio. De tu boda relámpago. ¿Por qué? Porque no eres como yo, dijo. Y por primera vez hubo un destello de algo que podía ser verdad en sus ojos. Una chispa de humanidad en la oscuridad de su egoísmo. Porque eres buena. Porque lo fuiste siempre. Y por tu padre. ¿No? Lanché la frase como una daga. Se quedó mudo. Era su último movimiento. Su último intento de tocar una fibra sensible. Habló de su padre.
Un hombre honrado que había trabajado toda su vida. Y por un instante, breve como el parpadeo de un relámpago, dudé. No por él, sino por el fantasma de un hombre anciano que iba a ver cómo su legado se hacía añicos. Pero entonces recordé. Recordé sus ojos cuando firmé los papeles. Ese destello de alivio. Recordé la foto de su boda. Su sonrisa despreocupada. Recordé a mi madre, a la que él nunca había respetado del todo. Y a mi tía Elvira, cuya fortuna él había desdeñado sin saberlo. Recordé a la Elena que lloró en la cocina, sintiéndose la persona más tonta del mundo. Respiré hondo, llenándome de la certeza fría que había construido ladrillo a ladrillo estos meses. No. Marco, dije. Y mi voz sonó clara y firme, cortando el aire como un bisturí. No te ayudaré. Él dejó escapar un gemido como si le hubieran golpeado en el plexo solar. Tu padre, continué, dando un paso hacia él, dominándolo desde mi altura. Tu padre construyó algo con su esfuerzo. Tú lo has derribado con tu arrogancia, tu mentira y tu cobardía. No voy a ser yo quien pague los platos rotos de tu fiesta. No con un céntimo de mi dinero. Ni con un préstamo. Ni con un regalo. Ni con una limosna. Es una fortuna. Gritó. La súplica transformándose en rabia nuevamente. Ni siquiera lo notarías. Eso no importa, repliqué. Es mío. Y tú renunciaste a cualquier derecho sobre mí o sobre lo que fuera mío cuando te fingiste moribundo para huir con tu amante. Tu problema, Marco, no es la falta de dinero. Es la falta de carácter. Y el carácter no se compra. Se puso de pie tambaleándose. La humillación y la furia le enrojecieron el rostro. Eres una bruja. Escupió. La voz cargada de veneno. Una bruja rencorosa. Te sentaste a ver cómo me hundía. Te equivocas, dije, acercándome a la puerta y abriéndola de par en par. La corriente de aire frío de la escalera entró en la habitación, agitando las cortinas. No me senté a verlo. Me senté a vivir mi vida. La vida que tú tan amablemente me devolviste cuando te fuiste. Tú elegiste tu camino. Ahora elige cómo caminarlo. Solo se quedó mirándome, empapado y temblando. Y en sus ojos vi pasar todas las etapas, la súplica, el odio, la aceptación final, un vacío absoluto. Finalmente, sin una palabra más, pasó junto a mí y salió al rellano. No miró atrás. Escuché sus pasos lentos y pesados alejándose por las escaleras. No usó el ascensor. Cerré la puerta. El silencio volvió. Más profundo que antes. Me apoyé en la madera, sintiendo el latido de mi corazón. Rápido pero firme. No había euforia. No había alegría. Solo una certeza enorme y tranquila. Había trazado una línea en la arena y me había mantenido firme en mi lado. Al día siguiente, llamé a Tomás Vázquez. Quiero crear una fundación, le dije. Con parte de la herencia. Una fundación que ayude a mujeres que están pasando por situaciones de vulnerabilidad tras un cáncer. Que ofrezca apoyo psicológico. Ayudas para conciliación. Becas. Que se llame Fundación Isabel. Por mi madre. Tomás. Al otro lado de la línea. Guardó silencio un momento. Es una idea poderosa. Elena. Y un buen uso del dinero. Sí, dije. Mirando por la ventana al parque, donde el sol empezaba a secar los charcos de la tormenta. El mejor uso posible. No es perdón. No es olvido. Es transformación. Tomar el veneno que él creó y convertirlo en algo que cure otras heridas. Mi línea en la arena no era un muro de venganza. Era el límite de un territorio nuevo. El mío. Desde allí, podía mirar hacia atrás sin rencor. Pero sin dar ni un paso atrás.
La tormenta había pasado y yo, contra todo pronóstico, no solo seguía en pie, sino que había empezado a construir un refugio. Un refugio que no se podía comprar con el dinero de los demás, sino con la dignidad de una misma. El tiempo. Ese bálsamo que dicen que lo cura todo. Pasó sobre Madrid con su indiferencia habitual. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses y los meses en 3 años enteros. La tormenta que se llevó por delante la vida de Marco Valero no fue un estruendo de truenos, sino una disipación silenciosa. Como la marea que se retira y deja tras de sí un paisaje de ruina y silencio. Valero e Hijos S.L. se declaró en concurso de acreedores un martes de octubre. No hubo titulares de prensa. Ni escándalos en los periódicos. Fue un comunicado seco. Técnico. Que apenas ocupó 3 párrafos en la sección de economía de un par de diarios locales de Sevilla. Los acreedores. Esos buitres que llevaban meses oliendo el cadáver. Se repartieron los restos como quien parte un pan seco, el almacén. Los camiones. Las máquinas. El nombre de la empresa. Todo fue a subasta pública. La casa familiar en el barrio de Los Remedios. La que su padre había comprado con el fruto de 30 años de trabajo honrado. Fue embargada y vendida por una fracción de su valor. Don Agustín, el patriarca, no resistió el golpe. Su corazón, ya tocado por los años y el orgullo, se rindió. Lo trasladaron a un pueblo de Cádiz. A vivir con una hermana solterona. Donde dicen que se pasa los días mirando el mar y no pronuncia ni una palabra. La ruina no solo le quitó el dinero. Le quitó el habla. De Marco. Nadie supo nada durante mucho tiempo. Hubo rumores. Claro. Unos decían que había intentado suerte en Alemania. Otros que se había marchado a Argentina con lo poco que le quedaba. Lucía. La efímera señora Valero. Borró todas sus redes sociales en un acceso de pánico un viernes por la noche. Sus cuentas de Instagram y Facebook desaparecieron. Dejando un vacío digital que hablaba más alto que cualquier foto de bolsos de diseñador. Una conocida común me comentó en una cena de trabajo. Con ese aire de quien comparte un chisme jugoso pero triste. Que Lucía había vuelto a Málaga. A casa de sus padres. Un poco más curada de espanto. Pero con la lección aprendida de por vida. De todo aquel naufragio. Yo solo guardé un recuerdo tangible. Un sobre blanco que llegó a mi buzón sin remite. Con el sello de Sevilla. Dentro. Solo la alianza de boda que yo le había regalado 7 años atrás. Nada más. Ni una nota. Ni una disculpa. Solo el círculo de oro. Frío y mudo. Como el símbolo de un pacto que nunca debió existir. Lo guardé en un cajón del escritorio. Junto a los papeles del divorcio. No como un tesoro. Sino como una prueba judicial. El artefacto de una guerra ya terminada. Polvorienta y sin gloria. Mi vida. En cambio. Se llenó de un propósito tranquilo y luminoso. La Fundación Isabel dejó de ser un proyecto sobre el papel de Martina Soler para convertirse en una realidad vibrante y palpitante. Alquilamos un espacio amplio y lleno de luz en el barrio de Chamberí. A solo unas calles de donde estuvo mi primer taller. Contratamos a un equipo pequeño pero dedicado, psicólogas. Trabajadoras sociales. Una asesora legal. La presentación a la prensa fue discreta. Sin flashes ni alfombras rojas. Yo hablé breve y serena de mi madre. De su fortaleza silenciosa y de la necesidad de tender una mano a quienes luchan contra la enfermedad. No solo en el cuerpo, sino en su vida. En su economía. En su alma. No mencioné a Marco. No hizo falta. Mi historia fragmentada y distorsionada ya flotaba en el aire de la sala y daba un peso especial. Una autoridad moral. A mis palabras. No era la mujer rica haciendo caridad para lavar su conciencia. Era una superviviente construyendo un refugio para otras. Una tarde de otoño. Especialmente dorada.
Estaba en la fundación revisando los primeros informes de becas concedidas cuando sonó el teléfono de mi despacho. Era don Ernesto. Elena, dijo su voz grave y serena como siempre. Hay un caballero aquí que insiste en verte. Dice que es un viejo amigo de la familia. Un tal señor Domínguez. El nombre no me decía nada. ¿De qué quiere hablar? No lo dice. Solo insiste en que es importante. Tiene un aire de galerista. Intrigada. Di permiso para que subiera. El hombre que entró en mi despacho era alto. De pelo entrecano y bien cortado. Con una elegancia discreta que no pasaba desapercibida. Llevaba una carpeta de artista bajo el brazo. Señora Valentí. Mil disculpas por la intrusión, se presentó. Con un apretón de manos firme. Soy Ignacio Domínguez. Su madre. Isabel. Y mi padre fueron grandes amigos. Incluso compraron juntos. Hace muchos años. Un pequeño grabado de Goya que a ambos les encantaba. El recuerdo lejano y dulce me llegó como un soplo de aire fresco. Mi madre había mencionado aquello alguna vez. Sí. Lo recuerdo vagamente, dije. Sonriendo por primera vez en todo el día. ¿En qué puedo ayudarle? Señor Domínguez. En nada. En realidad. O quizá en algo, dijo. Poniendo la carpeta sobre mi mesa de nogal pulido. Soy el director de la nueva sala de exposiciones del Museo ABC. Estamos organizando una muestra sobre ilustración contemporánea española con temas sociales. He estado siguiendo, como mucha gente, el trabajo de su fundación. Me parece de una sensibilidad extraordinaria. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Y también he visto, por pura casualidad, algunos de los bocetos que usted misma ha estado publicando de forma anónima en ese blog de arquitectura emocional. Me sorprendió. Me quedé sin palabras. Era un hobby secreto. Algo que hacía para mí misma en los ratos libres. Unos dibujos sencillos sobre espacios que sanan. La luz que entra por una ventana y reconforta. La geometría de un rincón donde poder llorar sin ser juzgado. Son solo esbozos, dije. Restándole importancia. Un pasatiempo. Son mucho más que eso, dijo él. Con una convicción que me conmovió. Tienen alma y encajan perfectamente con el espíritu de una de las salas de nuestra exposición. Que queremos dedicar al espacio como refugio. Me gustaría, si usted lo permite, incluir algunos de sus dibujos en la muestra. Con su nombre o sin él. Como prefiera. La propuesta me dejó sin aliento. No era el dinero. Ni el reconocimiento social. Era la validación de algo que había nacido de mi silencio. De mi observación. De mi propia reconstrucción. Algo que era solo mío y que ahora alguien quería compartir con el mundo. Le agradezco mucho la propuesta. Señor Domínguez. Déjeme pensarlo. Por supuesto, dijo. Dejándome su tarjeta y despidiéndose con una inclinación de cabeza. Me quedé sola. Con la carpeta sobre la mesa y el sol de la tarde bañando la habitación de una luz cálida y dorada. Unos minutos después. Salí de mi despacho y me dirigí a la sala común de la fundación. Allí estaban dos mujeres. María y Sonia. Tomando un café. María estaba en remisión de un cáncer de mama y la fundación ayudaba con la escolarización de su hija pequeña. Sonia. Más joven. Era trabajadora social. Hablaban y reían en un rincón lleno de plantas verdes y macetas de cerámica. Señora Elena. Pase, dijo Sonia al verme. Me acerqué. ¿Cómo va todo? María sonrió. Una sonrisa que aún tenía sombras. Pero también luz. La luz de la esperanza. Gracias a este lugar. Respiro, dijo. Mi niña está contenta en el cole y yo puedo venir aquí a hablar o simplemente a no pensar. Es un lujo. No era un lujo. Era un derecho. Pero su palabra me llegó al corazón y se quedó allí.
calentándome. Don Ernesto, que había venido a traer unos documentos sobre la expansión de la fundación. Apareció en la puerta. Me vio con ellas y esperó. Discreto como siempre. Al rato. Me reuní con él en el pequeño jardín interior que habíamos habilitado en el edificio. Un oasis de silencio en medio del ruido de la ciudad. Todo está en orden con la adquisición del local de al lado, me dijo. Podremos ampliar el taller de reinserción laboral para las mujeres que salen de tratamiento. Perfecto, dije. Mirando a mi alrededor. El jardín. Las ventanas iluminadas. El murmullo tranquilo del interior. Todo era real. Sólido. Mío. Recuerda. Elena, dijo él. Con esa voz suya que parecía sacada de un libro de historia. Lo que me dijo aquel día en el piso viejo de Almagro. ¿Por dónde quieres que empecemos? El viejo abogado esbozó una de sus raras sonrisas. La que reservaba para los momentos importantes. Lo recuerdo, dije. Y usted me ayudó a elegir un buen camino. Un camino que no fue de venganza. Reflexioné en voz alta. Más para mí misma que para él. La venganza fue un espejismo. Un espejismo que me mostró el desierto en el que estaba. Pero no me dio agua. Esto, y señalé el edificio. La fundación. El jardín. Las vidas que estábamos tocando, es el agua. Esto es lo que construyes cuando dejas de mirar al desierto que dejaste atrás. Don Ernesto asintió con una mirada de profundo entendimiento. Sus ojos, ya algo nublados por los años, brillaron con una chispa de satisfacción. La mentira lo destruyó a él, dijo, sentenciando el asunto con la autoridad de quien lo ha visto todo. Y la verdad. La verdad. Elena. La terminó por él con una paz que nacía de las cenizas. La verdad no me hizo rica. Don Ernesto, dije. Y la frase sonó como una conclusión inevitable. El broche de oro a toda esta historia. La verdad me hizo libre. Y esto es lo que un ser libre elige construir. Se quedó en silencio. Asintiendo lentamente. No hacían falta más palabras. El círculo se había cerrado. No de forma perfecta ni feliz. Porque la vida real no lo es. Pero de forma completa. Honesta y, sobre todo, mía. La Elena que firmó unos papeles con manos temblorosas en una mesa de comedor ya no existía. En su lugar. Desde este jardín tranquilo. Yo miraba hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de habitar. Pasaron otros 2 años. 5 en total desde aquella tarde en que Marco se desplomó en mi salón con la noticia de su herencia. La Fundación Isabel se había consolidado como una de las instituciones de referencia en Madrid para el apoyo a mujeres supervivientes de cáncer. Habíamos ampliado el taller de reinserción laboral y ahora contábamos con una residencia temporal para madres que necesitaban alejarse de sus entornos tóxicos durante el tratamiento. Mi vida era una coreografía de reuniones, informes y visitas a las instalaciones. Pero nunca me sentí más viva. El dinero de mi tía Elvira. Administrado con la frialdad quirúrgica de Martina Soler. Trabajaba para mí. Pero yo trabajaba para las demás. Era un equilibrio perfecto. Una mañana de mayo. El sol entraba a raudales por las ventanas de mi despacho en la fundación. El aire olía a flores de azahar que alguien había traído para decorar la recepción. Mi asistente, Paula, entró con una carpeta de color crema que no llevaba el membrete de ningún banco ni de ningún despacho de abogados. Era un papel grueso. De algodón. Con un sello de lacre rojo en el centro. El remite decía simplemente, Notaría de la Plaza de la Villa. Sevilla. Ha llegado por mensajería especial esta mañana, dijo Paula. Dejándola sobre mi mesa. El mensajero ha dicho que es personal y urgente. Sentí un nudo en el estómago. Sevilla. La ciudad de Marco. El fantasma que creía enterrado en los cimientos de mi nueva vida acababa de enviarme una carta desde la tumba. Abrí la carpeta con cuidado.
Dentro había un testamento. Un mapa antiguo de la costa de Cádiz y una carta manuscrita. La letra era temblorosa. De anciano. Pero perfectamente legible. La firma al final de la página me dejó sin aliento: Agustín Valero. El padre de Marco. Empecé a leer con el corazón en un puño. Querida Elena. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que mi hijo te destrozó la vida y que yo, con mi silencio y mi orgullo, fui cómplice de su ruina. No te pido perdón. Porque hay cosas que no se pueden perdonar. Te escribo para cumplir con una última voluntad. La empresa ya no existe. La casa de Sevilla se vendió para pagar a los acreedores. Pero quedaba una cosa. Una casa pequeña en la playa de Sahara de los Atunes. Era de mi mujer. La madre de Marco. Ella me la dejó a mí y me hizo jurar que nunca la vendería. Que sería el refugio de nuestra familia. Marco siempre la odió. Decía que era un agujero de mierda en medio de la nada. Sin wifi ni lujo. Se negó a poner un pie en ella durante los últimos 3 años de su vida. Cuando la empresa quebró y la casa de Sevilla fue embargada. Yo vine aquí. A este pedazo de tierra que mi mujer amaba. Y aquí me quedé. La casa no tiene valor de mercado. Elena. No vale nada comparada con tu fortuna. Pero tiene algo que tú no tienes: paz. He dejado la propiedad a tu nombre. No como un regalo, sino como una deuda. Mi hijo te robó tu hogar y tu tranquilidad. Esta casa es tuya. No la vendas. No la alquiles. Quédate con ella. Ven aquí cuando necesites recordar quién eres sin todo el dinero del mundo. El testamento está en regla. Mi abogado. Un joven que me debe un favor. Se encargará de todo. Solo te pido una cosa. No le digas a Marco dónde estoy. No quiero que me vea así. Arruinado y vencido. Él cree que estoy en una residencia de ancianos en Cádiz. Olvidado y amargado. Prefiero que me recuerde así. Con todo mi respeto y mi más profunda vergüenza. Agustín Valero. Terminé de leer la carta y me quedé mirando el mapa de la costa. Sahara de los Atunes. Un pueblo blanco frente al Atlántico. Donde el viento sopla con fuerza y las casas tienen el color de la sal y las calorías. La ironía era devastadora. El hombre que me había dejado con una hipoteca de 100.000 euros me estaba legando una casa de playa sin valor. El hombre que me había engañado con su enfermedad me estaba ofreciendo la cura para mi alma. No lo pensé. Cogí el primer tren de AVE a Sevilla y desde allí un coche de alquiler hasta la costa. El viaje fue una neblina. No sabía qué iba a encontrar. ¿Un anciano moribundo? ¿Una casa en ruinas? ¿Un fantasma de mi pasado? La casa estaba al final de un camino de tierra. Aislada de las urbanizaciones de lujo que Marco tanto admiraba. Era pequeña. De una sola planta. Con paredes blancas desconchadas y un tejado de tejas rojas que el viento había golpeado durante décadas. El jardín era un caos de hierba alta y flores silvestres. Pero el mar estaba a solo 20 metros. Rugiendo con una fuerza que te obligaba a prestarle atención. Entré sin llamar. La puerta no tenía cerrojo. El interior olía a sal. A madera vieja y a humedad. Era un espacio abierto. Con una cocina de leña. Una mesa de pino y un sofá de mimbre. No había televisión. No había internet. Solo libros. Pilas de libros de poesía y de historia en las estanterías. Agustín estaba sentado en una silla de mimbre en el porche trasero. Mirando el mar. Estaba mucho más delgado de lo que recordaba. Con el pelo completamente blanco y la piel quemada por el sol. No se giró cuando entré. Sabía que estaba allí. He venido, dije. Con la voz quebrada por la emoción. Lo sé, respondió él. Sin mirarme. El abogado me avisó de que el testamento se haría público hoy. Me senté en la silla de al lado. El silencio entre nosotros fue largo y pesado. No era un silencio incómodo.
sino un silencio de dos personas que se habían dicho todo lo que había que decir y que ya solo quedaba el eco de sus errores. Tu hijo no sabe que estoy aquí, dije. Mejor así, dijo él. Con una voz que era un susurro. No quiero que me vea. No quiero que vea lo que su arrogancia ha hecho conmigo. ¿Cómo estás? Pregunté. Aunque la respuesta era obvia. Vivo, dijo simplemente. La casa de mi mujer me mantiene vivo. Ella amaba este silencio. Yo siempre fui un hombre de ruido. De negocios. De gritos. Pero aquí. Con el sonido de las olas. He aprendido a escuchar. Y lo que escucho me rompe el corazón cada día. Se giró por primera vez y me miró. Sus ojos eran dos pozos de dolor. Pero también de una paz que yo envidiaba. Él no te quería. Elena, dijo. Y la frase me dolió como una bofetada. Aunque ya la supiera. Te quería a ti fuera de su camino. Eras un obstáculo para su nueva vida. Y yo. En mi estupidez. Le dije que un hombre debe hacer lo que sea necesario para salvar su negocio. Nunca pensé que llegaría a esto. No tienes que explicármelo, dije. Poniendo una mano sobre la suya. Sus manos estaban frías. Como las de Marco aquella mañana en el salón. Si tengo que hacerlo, insistió. Porque tú eres la única que ha salido de esta historia con la cabeza alta. Has construido algo hermoso con el dinero que mi hijo despreció. La Fundación Isabel. Mi mujer se llamaba Isabel también. Ella hubiera estado orgullosa de ti. Se quedó callado un momento. Mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Me queda poco tiempo. Elena, dijo. Con una naturalidad que me heló la sangre. El corazón me falla. Quiero que te quedes con la casa. No la vendas. No la alquiles. Ven aquí cuando necesites alejarte del ruido. Este es el único lugar donde la mentira no puede entrar. El viento se la lleva. Me levanté y me acerqué a la barandilla del porche. El viento del Atlántico me golpeó la cara con una fuerza que casi me tumba. Era un viento limpio. Sin rastro de la humedad y la opresión de Madrid. Gracias. Agustín, dije. Y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. El círculo se había cerrado de la única forma posible, con la verdad. Él asintió. Sin mirarme. Se quedó allí. Sentado. Mirando el mar mientras yo me alejaba por el camino de tierra. No me giré para despedirme. No hacía falta. La casa de la playa ya era mía. Y con ella. La última pieza del rompecabezas de mi vida. Volví a Madrid y no le dije nada a nadie. Ni a don Ernesto. Ni a Martina. Ni a Tomás. Guardé la carta de Agustín en el cajón donde guardaba la alianza de Marco. Y aquella noche. Por primera vez en 5 años. Dormí sin soñar. La paz de la casa de la playa se había quedado conmigo. Y supe que, pase lo que pase, siempre tendría un lugar al que volver. Un lugar donde el viento se llevara todas las mentiras. Pasaron 6 meses desde mi visita a la casa de la playa. 6 meses de una calma que empezaba a sentirse pesada. Como el aire antes de una tormenta de verano. La Fundación Isabel funcionaba a la perfección. Pero yo me sentía cada vez más como una administradora de mi propia vida y menos como una persona que la vivía. El dinero de mi tía Elvira. Aquellos 200 millones de euros que habían sido mi arma y mi escudo. Ahora se sentían como una jaula de oro. Don Ernesto. Que ya había cumplido 80 años. Me lo dijo una tarde en su despacho. Con esa franqueza que solo los hombres muy viejos y muy sabios se pueden permitir. Elena. El dinero ya no te sirve de nada, dijo. Mirándome por encima de sus gafas de lectura. Te ha dado la libertad. Sí. Pero ahora te está robando la humanidad. Te has convertido en una gestora de causas nobles. Pero has olvidado cómo ser simplemente una mujer que sufre y que ríe.
Su voz no fue de reproche, sino de preocupación. Y tenía razón. Yo me había refugiado en el trabajo, en la fundación, en la rutina de salvar a los demás para no tener que salvar nada en mí misma. Había convertido mi dolor en un proyecto y mi venganza en una institución. Y eso. Me di cuenta con horror. Era exactamente lo que Marco había hecho con su empresa, convertir su vida en una farsa para no enfrentarse a su propio vacío. Fue esa misma noche cuando recibí la llamada. No fue de Tomás Vázquez ni de Martina Soler. Fue de un número desconocido. Un número de Málaga. Contesté con el piloto automático que había desarrollado para evitar llamadas de periodistas o solicitantes de ayuda. Elena, dijo una voz femenina al otro lado de la línea. No era una voz de súplica ni de odio. Era una voz de agotamiento absoluto. Soy Lucía. Me quedé muda. Lucía Murillo. La mujer por la que Marco me había dejado. La mujer con la que se había casado el día después de nuestro divorcio. La mujer de las fotos en la Giralda. De los bolsos de diseñador y las sonrisas de cartón piedra. No cuelgues. Por favor, dijo ella. Antes de que pudiera reaccionar. No te llamo para pedirte nada. Te llamo porque tengo que contarte algo. Algo que te va a destruir o a salvarte. No lo sé. ¿Qué quieres? ¿Lucía? Pregunté. Con la voz más fría que pude reunir. Quiero verte. En persona. En un lugar neutral. El jueves que viene. A las 11 de la mañana. En el café comercial de Bilbao. Si no vienes. Lo entenderé. Pero si vienes. Te diré la verdad sobre tu marido. Sobre el hombre que creíste que conocías. Colgó sin darme tiempo a responder. El teléfono se quedó mudo en mi mano. Mi marido. Todavía lo llamaba así. Después de todo este tiempo. El jueves siguiente. Llegué al café comercial con 10 minutos de antelación. El local estaba lleno de luz y de gente joven con portátiles. Me senté en una mesa en la terraza. Con una taza de café que no toqué. A las 11 en punto. Ella apareció. No era la mujer que recordaba de las fotos. Lucía Murillo había envejecido 10 años en los últimos 5. Iba vestida con unos vaqueros sencillos y una camiseta blanca. Sin maquillaje y con el pelo recogido en una coleta desordenada. No llevaba joyas. Sus ojos, que antes eran de un azul brillante y superficial, ahora estaban hundidos y rodeados de sombras oscuras. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Pidió un agua con gas y se quedó mirando la servilleta de papel que tenía delante, doblándola y desdoblándola con dedos temblorosos. Gracias por venir, dijo. Finalmente. He venido por curiosidad, mentí. No por nostalgia. Lo sé, asintió ella. No te culpo. Me odias. Y tienes razón. Me lo merezco. Se hizo un silencio incómodo. El ruido de la calle. De los coches y de las conversaciones de la gente a nuestro alrededor. Nos envolvía como una cortina de humo. Marco está muerto, soltó de repente. Sin mirarme a los ojos. El café que tenía en la mano casi se me cae. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Murió hace 3 meses, continuó ella. Con una voz monótona. De robot. Un infarto. En la cárcel. La palabra, cárcel, resonó en mi cabeza como un disparo. ¿En la cárcel? Repetí. Incapaz de procesar la información. ¿De qué estás hablando? Después de que te fueras. Después de que se quedara sin el dinero de su padre y sin el tuyo. Se volvió loco, dijo ella. Y por primera vez la miré de verdad. Vi el miedo en sus ojos. Un miedo que no era por ella, sino por el recuerdo de él. Empezó a beber. A beber mucho. Y a culparme de todo. Decía que yo era una zorra de lujo que le había vaciado las cuentas. Y tenía razón. Me compré un coche.
Un piso. Ropa, todo con su dinero. El dinero que él robaba de la empresa de su padre. Se detuvo. Bebió un sorbo de agua y se limpió la boca con el dorso de la mano. Una noche. En Málaga. Se emborrachó y empezó a darle una paliza a un hombre en un bar. Un tipo que no le había hecho nada. Lo dejó en coma. Lo arrestaron y lo metieron en la cárcel de Alhaurín de la Torre. No pudo pagar la fianza. No tenía nada. Ni dinero. Ni casa. Ni familia que lo ayudara. Su padre se negó a verlo. Yo fui a verlo una vez. Solo una. Estaba irreconocible. Flaco. Sucio. Con la mirada perdida. Me dijo que te odiaba. Que te odiaba por haberte quedado con todo. Que si no fuera por ti, él seguiría siendo rico. Lucía empezó a llorar. Un llanto silencioso. Sin hipos. Sin drama. Un llanto de agotamiento. Murió en su celda, susurró. El médico de la prisión dijo que fue un infarto. Pero yo sé que fue el corazón lo que le falló. El corazón de un hombre que se quedó sin nada por culpa de su propia arrogancia. Se limpió las lágrimas con la servilleta y me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca esperé ver, compasión. No por él. Sino por mí. He venido a decirte esto porque tengo que decírselo a alguien, dijo. Y porque tengo que devolverte algo. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolso. La puso sobre la mesa y la empujó hacia mí. Esto es tuyo, dijo. Me lo dio él. Dijo que era lo único real que le quedaba de su vida anterior. Me pidió que te lo devolviera si algo le pasaba. Abrí la caja con dedos temblorosos. Dentro. Sobre un lecho de seda blanca. Estaba la alianza de boda que yo le había regalado. La misma que él me había devuelto en un sobre sin remite. Pero esta vez. La alianza no estaba sola. Junto a ella. Había una pequeña nota. Escrita en el papel de un cuaderno de la cárcel. Elena. Si estás leyendo esto. Es que ya no estoy. Y si no estoy. Es porque me lo merezco. Te mentí. Te engañé. Te robé tu paz. Y el mundo me ha robado la mía. No te pido perdón. Porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que. En el fondo de mi oscuridad. Te recordaba. Te recordaba en el salón de nuestra casa. Riendo por algo que no recuerdo. Y eso. Ese recuerdo. Era lo único que me hacía sentir que alguna vez fui un hombre de verdad. Adiós. Elena. Que seas feliz sin mí. No lloré. No podía. Me quedé mirando la alianza y la nota. Y sentí que algo dentro de mí se rompía y se curaba al mismo tiempo. Marco no era un monstruo. Era un hombre roto. Un hombre que había construido una farsa tan grande para ocultar su propia mediocridad que al final la farsa lo había devorado. Y Lucía. La mujer a la que había usado y que lo había usado a él. Estaba allí. Frente a mí. Como el último testigo de su destrucción. Gracias. Lucía, dije. Y mi voz sonó firme y clara. Ella asintió. Se levantó de la mesa y se fue sin decir nada más. No miró atrás. Se perdió entre la multitud de la calle de Bilbao. Una mujer más en la gran ciudad. Llevando su propio peso. Su propia ruina. Me quedé sola en la terraza del café. El sol brillaba con fuerza. Pero yo sentía un frío que me llegaba a los huesos. Miré la alianza de boda. La nota de la cárcel. Y luego miré a mi alrededor. La gente seguía con sus vidas. Tomando café. Hablando por el móvil. Viviendo. Y yo. Por primera vez en 6 años. No sentí ni rabia. Ni dolor. Ni venganza. Sentí una paz tan profunda y tan absoluta que me asustó. Cerré la caja de terciopelo negro y me la guardé en el bolso. Me levanté.
Pagué el café que no había tomado y caminé hacia el metro. Al bajar las escaleras, supe lo que tenía que hacer. No iba a ir a la fundación. No iba a ir a mi ático de lujo. Iba a coger el primer tren a Sevilla y luego el coche a la casa de la playa de Agustín. Iba a enterrar la alianza de Marco en la arena. En el lugar donde el viento se llevara su nombre y su mentira para siempre. Porque ya no era la mujer a la que le habían robado la vida. Era la mujer que, después de todo el ruido y la furia, había aprendido a escuchar el silencio del mar. Y ese silencio, por fin, era mío.